La jornada de hoy. Vamos a estar en comunicación con Raúl Fortes, el ex jugador de fútbol profesional, participó de los planteles de Chacarita y Estudiantes, y bueno, y tiene una historia muy, pero muy grande para contar. ¿Qué tal, Raúl? Muy buenas tardes, te saludan Julián y Leonel desde el estudio. ¿Cómo estás? Buenas tardes a Julián y a Leonel. Bueno, y buenas tardes a los oyentes de La Voz del Viento. Tal cual. La verdad que es un honor para nosotros poder recibirte, charlar con vos, Raúl. Y bueno, hoy por hoy es la mejor ocasión para poder tenerte acá en el Día del Futbolista. Y bueno, contarnos un poquitito tu trayectoria, ¿no? La información más relevante, lo que más resuena de tu carrera, son aquellos partidos trascendentes de tu carrera en el cual enfrentaste equipos como el Real Madrid, el Barcelona, el Bayern Múnich. Y bueno, me gustaría saber un poquitito acerca de tus inicios, cómo llegaste a Chacarita, cómo fue tu carrera. Bueno, quiero mencionar que primero ingresé en Estudiantes. Bien. Fue en el año 65. Yo soy del interior de la provincia, un pueblo que se llama Beruti, un pueblo pequeño. Bueno, se dio ese año que el equipo donde yo participaba jugó la final con un equipo de Trenkelauken, de la liga de Trenkelauken de fútbol. Y bueno, lo que tiene el deporte, ¿no es cierto? Se dio que afortunadamente ese día triunfamos nosotros y el equipo salió campeón por primera vez en la historia del club, un club que se llama GIAT, que son siglas que es Grandes Industrias Argentinas Textiles. Bueno, gente de allegada a Estudiantes, por comentarios y por jugadores que tuvieron una trayectoria brillante en Estudiantes de ahí de Trenkelauken, entonces fueron a presenciar el encuentro. Y se dio de que, dada mi edad, tenía 15 años, era poco frecuente que una persona a esa edad jugara con mayores. Entonces se gestionó a través de Estudiantes la posibilidad de que yo venga a hacer una prueba aquí en La Plata. Se dio la posibilidad y bueno, viajé a La Plata, viajé con mi hermano, que era 2 años mayor que yo, también jugaba al fútbol. Lo que pasa que él, bueno, acá se enfermó y bueno, regresó, no quiso seguir. Entonces, bueno, quedé solo aquí en La Plata jugando en las divisiones inferiores, donde había un técnico que en esa época era bastante conocido por su trayectoria inusual para la época, ¿no es cierto? El técnico era Miguel Ignomirielo. Bueno, jugué en sexta división en el año 65 y al año siguiente alterné en quinta división y en tercera, que en ese momento la tercera de Estudiantes era muy conocida por sus, digamos, sus logros, fue varias veces campeones. Entonces, bueno, se dio que ese año, reitero, jugué en tercera y en quinta división, y bueno, posteriormente ya empecé
a alternar con el plantel profesional, que en esa época era un equipo muy prestigioso, que obtuvo muchos títulos. Indudablemente para mí era un sueño poder participar con jugadores de renombre, llámese Bilardo, Madero, Conigliaro, Pachamé, Malvernat, Verón, recordados jugadores, porque esos permanecieron, vuelvo a reiterar, por los logros deportivos, permanecieron mucho tiempo en el conocimiento y de las personas, ¿no es cierto? De los amantes del fútbol, más que nada, que son los que por lo general recuerdan sobre todo los equipos que de una u otra manera hacen historia en el fútbol. Y Estudiantes lo hizo porque fue campeón del mundo, y enfrentando a un equipo como Manchester United, que en ese momento era probablemente uno de los mejores equipos que había en Europa. Y era una utopía que Estudiantes lograra poder superar a un equipo de tanta jerarquía. Pero se dio. Bueno, así fue como fue pasando el tiempo, y Estudiantes, por los múltiples compromisos que tenía, siempre necesitó de muchos jugadores, porque hay que tener en cuenta que jugar campeonato local, jugar Copa Libertadores y partidos así internacional y todo, significa que hay que tener un plantel numeroso, porque se producen lesiones, se producen tal vez expulsiones, o se cuiden ciertos jugadores para compromisos importantes que vienen inmediatamente, ¿no es cierto? Claro, Raúl. Y bueno, acá me presento, Leonel, un gusto saludarlo y un gusto entrevistarlo también en este día. Y quería saber... Un gusto de escucharte, Leonel, un gusto de escucharte. Igualmente, acá lo seguimos atentamente. Bueno, un poco los jugadores, ¿no?, que le dieron esa idiosincrasia al club, a Estudiantes, que bueno, el pincha hoy muy conocido, ¿no? Lo nombrabas a Bilardo, también todo a Verón. Una idea, claro, una idea y de lo que se formó y siguió siendo este club. Y en una época, bueno, donde los clubes argentinos se le empezaron a animar a estos gigantes, lo comentabas recién, pasó con Racing después, y bueno, después con muchos equipos también, te tocó también protagonizar una hazaña, y se veía esto también que Argentina podía llegar a ser campeón del mundo, igual en alguna época. ¿Cómo lo veías vos al fútbol argentino? Por ahí desde tu visión más joven, ¿no? Bueno, hay que tener en cuenta de que en la época de que me tocó a mí iniciarme en el fútbol profesional, no existía el éxodo de jugadores que hay ahora en la actualidad. Claro. Eso fue muy importante. ¿Por qué? Porque todos los equipos mantenían de una u otra manera los planteles, o sea que podría haber una pequeña modificación de un año para otro de el ingreso de un par de jugadores, o la salida también de muy pocos jugadores. Entonces se podía mantener un sistema de fútbol, que es lo que en la actualidad no se puede, porque bueno, problemas más que nada económicos que padecemos los argentinos no escapan al fútbol, ¿no es cierto? Entonces
en esa época Estudiantes mantuvo un plantel y pudo llegar a, bueno, como expresé anteriormente, llegar a jugar partidos internacionales, ¿no es cierto? Bueno, eso hace de que la institución adquiera un prestigio internacional, que sea conocida en el mundo, porque hay que tener en cuenta y hay que reconocer que el fútbol más que nada trasciende en Europa, ¿no es cierto? Sin ninguna duda. Donde hay países, caso de Inglaterra, caso de Alemania, caso de España, Italia, Francia, Portugal mismo, que bueno, que indudablemente mantienen, como acabo de decir, planteles o los van enriqueciendo con jugadores de mucho renombre, ya sea jugadores de sudamericanos o de la Europa media, donde hay grandes jugadores, han salido grandes jugadores como Croacia, Polonia, lugares que el fútbol es muy, muy importante. Incluso, bueno, con tal vez no tanta jerarquía, pero Grecia, Turquía, también tiene incluso países de África, donde mayormente los equipos franceses se nutren de esos jugadores de países que fueron colonia de Francia, ¿no es cierto? Entonces mantienen un contacto permanente y se le da oportunidad. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando, a mi entender, sin duda, ¿no es cierto? Pero yo advierto lo siguiente: cuando en un lugar, en cualquier actividad, el nivel es un nivel, digamos, importante, las personas que tienen que alternar en ese nivel tienen que superarse, ¿no es cierto? Entonces, lo contrario se produce cuando el nivel empieza a declinar, donde el jugador que tiene condiciones no necesita mucho para destacarse, entonces no es exigido para que pueda dar todo su capacidad. Contanos un poquitito de cómo fue tu experiencia, ¿no, Raúl? Sabemos que vos jugaste el trofeo Ramón Carranza en España y te enfrentaste nada más y nada menos que al Real Madrid con Estudiantes, ¿no? En esa etapa que vos hace un ratito nombrabas. Sí, fue en el año 69, lo recuerdo perfectamente porque se dio que ese año fue el año en que por primera vez llegó el ser humano a la luna, ¿no es cierto? Bueno, nosotros ese episodio lo alcanzamos a ver en Bogotá, en Colombia. Habíamos ido, Estudiantes iba de gira, y era el año de que acá en Sudamérica se jugaban las eliminatorias para el Mundial. Entonces, como la selección llamó a Malvernat y a Pachamé, se produjo ahí una posibilidad para que yo alternara en el plantel que realizó ese viaje. O sea que bueno, jugamos en Colombia, después jugamos en Los Ángeles, y de ahí una pequeña escala en Nueva York, pero sin haber jugado en Nueva York, y viajamos a Europa, a España, donde era la época de
la pretemporada en Europa, o sea que era el verano en Europa. Claro. Entonces, indudablemente ahí se estilaba, se acostumbraba a que se jugaban torneos muy conocidos. La Copa Joan Gamper, que la organizaba Barcelona, la Copa Carranza, como acabas de decir de vos, que se hacía en Cádiz, al sur de España. Después jugábamos la Copa Conde de Fenosa, que se jugó en el norte, en el noreste de España. Después jugamos un torneo en Elche, que bueno, es un equipo no muy conocido, pero bueno, ahora que está en este momento sí jugando en el fútbol profesional, en primera división de España. Bueno, eso indudablemente para mí significa, bueno, no pude, dada la juventud que yo tenía y como se iban dando tan precipitadamente las cosas, como se fueron dando, no alcancé, yo honestamente hago análisis y me doy cuenta que no alcancé a dimensionar la importancia que tenía, porque terminaba un torneo y viajábamos inmediatamente y recorríamos de un lugar a otro de España y jugábamos otro torneo, y bueno, y en esos equipos que enfrentábamos habían jugadores que voy a nombrar uno de Real Madrid, que bueno, cuando yo era joven, que a mí me apasionaba el fútbol, era uno de los jugadores ídolos de España, que se llamaba Gento, un puntero izquierdo, que jugó con Alfredo Di Stéfano, jugó con jugadores de primerísima categoría. Bueno, yo tuve la suerte de poder jugar en contra del Gento. O sea que son cosas que ahora uno realmente como que le cae la ficha, ¿no es cierto? Sin ninguna duda, tal cual, claro, Raúl. Ya ahora sí, con el tiempo, uno ve la importancia que tenía, le da la importancia que en su momento uno no le daba, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque terminaba un partido y ya había que viajar, había que jugar en otro lado, y indudablemente eso hace de que muchas veces uno no alcance a dimensionar la importancia que tenía, ¿no es cierto? Y bueno, Raúl, ya la verdad que emocionante acá, bueno, te mandan saludos ahí también, bueno, por tu pasado también por Chaca, y muchos emocionados, ¿no?, en este Día del Fútbol. Para concluir, ¿no?, quería una reflexión también de usted con respecto a cómo ve el fútbol actual, ¿no? Bueno, acá el fútbol, vos te estás refiriendo al fútbol local. Sí, al fútbol argentino, puede ser también, o sea, relacionado, bueno, ayer tuvimos la selección, ¿cómo lo ve en general un poco el fútbol argentino? Bueno, el fútbol argentino no está pasando su mejor momento, eso sin duda. El éxodo de los jugadores importantes le han restado prestigio al fútbol. O sea que hay que reconocer que el fútbol ha disminuido su tecnicismo, ¿no es cierto? Se ha cambiado también mucho la manera de jugar del futbolista sudamericano, porque incluso Brasil,
siempre ha tenido figuras, a esas figuras ahora le han costado mucho adaptarse y han emigrado casi todos a Europa, pero se han tenido que adaptar porque el fútbol de Europa tiene otro, digamos, otra técnica y se requiere modificar un poco el estilo de juego. El futbolista argentino y sudamericano siempre se ha destacado por la individualidad, y los equipos de Europa, para dar un ejemplo, Manchester City, por ejemplo, es un equipo donde se juega un fútbol en conjunto, un fútbol digamos donde la individualidad solamente se destaca en momentos, pero el juego en sí se realiza en todo el perímetro de la cancha. O sea, Manchester City, por ejemplo, tiene un fútbol de mucha posesión del balón, donde intenta llegar a veces al arco contrario y no encuentra las posibilidades, entonces vuelve nuevamente, retrocede e inicia nuevamente el intento por crear los espacios que se requieren. Es muy táctico el fútbol de Europa, donde cualquier equipo, sobre todo en Inglaterra, ¿no es cierto? Es un fútbol que ha crecido enormemente, indudablemente fortalecido por la gran cantidad de estrellas que llevaron, porque convengamos de que en Inglaterra hay 4 o 5 equipos que tienen, yo diría, casi un 80% de los mejores jugadores que hay en el mundo. Qué bueno que sigas el fútbol tan de cerca, Raúl. Y bueno, la verdad que muy emocionante tu relato, muy lindo poder tener tus palabras, ¿no? A un jugador como vos en un día tan especial. Bueno, ya nos vamos quedando sin tiempo, pero bueno, agradecerte sobre todo por tu participación, por regalarnos estos minutitos y sobre todo enriquecernos tanto, ¿no? Con este relato, con todas estas anécdotas que la verdad que son increíbles, propias de una persona que vivió prácticamente una vida de película, ¿no? Cumplió el sueño del pibe. Así que te mandamos un abrazo enorme y muchísimas gracias por compartir con nosotros. Bueno, se imaginan que para mí es muy emocionante haber podido comunicarme, bueno, con un lugar donde no he tenido la suerte de poder conocer físicamente, pero sí a través y espero que no pase mucho tiempo y que pueda visitar Tierra del Fuego, pero para mí es muy hermoso haber podido, un momento muy grato, haber podido dialogar con ustedes de tan lejos, y donde la tecnología ha demostrado que cada vez nos vamos acercando más, ¿no es cierto? Te esperamos por acá, por Tierra del Fuego, entonces. Sí, cómo no. Listo. Para mí sería un sueño poder ir a Río Grande, poder ir a Ushuaia, y espero, tengo la esperanza de que en algún momento se pueda dar ese sueño, que lo pueda cumplir. Cuando se calme todo esto seguramente así va a ser, Raúl, así que bueno, te esperaremos con los brazos abiertos, te mandamos un abrazo enorme y bueno, que tengas una muy buena semana. Que andes bien, Raúl. Bueno, nuevamente les vuelvo a agradecer
indudablemente esto para mí es algo muy emotivo, ¿no es cierto? Muy emotivo porque después de tanto tiempo y todo, que se haya dado la oportunidad de que uno pueda recrear, que pueda revivir un poco esas historias que narré en su momento, y bueno, a lo mejor en otra oportunidad podemos poder reanudar un poquito el diálogo, porque quedó todavía la parte de que yo jugué en Chacarita, ¿no es cierto? Que ahí, fue muy fructífero también. Ahí vamos a estar, y bueno, un abrazo grande ahí también de la gente de Chaca ahí, así que bueno, nos despedimos con un saludito también, ahí, abrazo grande. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, y bueno, y les deseo todo el éxito del mundo, y por favor que se cuiden mucho la gente, ¿eh? Abrazo grande, Raúl. Gracias, muy amable. Impresionante, genio y figura del fútbol del mundo mundial. Si pasó por Chacarita es suficiente. Con esa espalda vamos a cualquier lado con esa camiseta y ese escudo, viejo. Qué grande. Y bueno, ahí amigos de Chaca, también del Funebrero, escuchando que bueno, más allá del amargo resultado en este momento, que van perdiendo 2-0 con Quilmes. Acabamos de hablar con un tipo que le ganó 2-0 al Bayern Múnich, de nada más y nada menos que Franz Beckenbauer y Gerd Müller. Que lejos ahí, y bueno, ahora perdiendo 2-0 con el Quilmes. No sé ni